ya lo han anunciado el término, vamos a hablar sobre la terapia en familias con pacientes psicóticos. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hacer una precisión en relación a los términos, porque el término psicosis es un término bastante antiguo, donde podría decirse desde hace más de casi 2 siglos se hacía esa diferenciación y clasificar las patologías psiquiátricas, y en ese tiempo, inclusive antes que se denomine la especialidad de psiquiatría, se dividían a las patologías en 2 grandes grupos, ¿no? Lo que eran las psicosis y lo que eran las neurosis, donde justamente se establecía que la psicosis era todas esas alteraciones de las enfermedades mentales, pero que no determinaban una especie de, no determinaban un mantener la estructura de la mente de la persona. Era más bien que se alejaban de la realidad, mientras que las neurosis vendrían a ser más bien esas patologías, esos trastornos que conllevaban a que la persona no perdiera su integralidad como aparato psíquico, como individuo, pero sin embargo algunas de las esferas de su mente estaban perturbadas. Entonces, ese término psicosis, que es un término que apunta a describir a un trastorno donde hay una desconexión de la realidad, actualmente ya no se le puede usar como un término eh, solo, ¿no? Tiene que ir acompañado de algo. Eh, Actualmente se utiliza mejor la expresión de episodio psicótico para establecer justamente aquellas donde la desconexión en la realidad puede ser a través de alteraciones en el pensamiento o también alteraciones en la percepción. Tengamos en cuenta que nosotros podemos elaborar nuestras actividades diarias a través de todo un aparato psíquico que ordena y organiza nuestras acciones, nuestras conductas, y podemos relacionarnos con todos los demás. En cambio, una persona que tiene o está en un episodio psicótico, pues en esa etapa no va a poder establecer justamente lo que estamos describiendo, porque se va a alterar la forma de pensar, va a alterar los procesos de percibir el mundo exterior, y pues vamos a tener ideas extrañas, vamos a tener sentimientos extraños, y también vamos a tener percepciones extrañas, que la gente que está a su alrededor se va a alarmar mucho. Y entonces en ello sí hay que tener presente que, si bien es cierto, dentro de la psiquiatría moderna, la psicosis, permítame seguir usando el término, no es no es, digamos, la patología más frecuente, porque si vamos a ver los tipos de cuadros que cursan con episodios psicóticos, podemos ver varios, ¿no? Pero no son los más frecuentes. Sin embargo, a la psiquiatría lo asocian más con la psicosis, y ni siquiera lo ponen el término psicosis, sino más bien hablan de las locuras. Dicen, los psiquiatras son los que curan a los que están locos. Y ese estigma, vamos a ver que tiene algunas consecuencias, no solamente en la práctica médica, en la práctica de salud, sino también a nivel social y general, también dentro de ello a lo familiar. Entonces vamos a encontrar que hay bastantes tipos de psicosis. Ahí pues te he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, hay procesos que tratan estas alteraciones que son debidas, tienen una etiología tóxica, personas que pueden estar consumiendo algún tipo de sustancia, tanto con fines recreativos como también puede ser con fines terapéuticos, y de repente comienzan a alterar su conducta, su pensamiento, sus percepciones, y entonces hay una psicosis que se producen por tóxicos, ¿no? Hay una psicosis que son reactivas breves, personas que ante una determinada situación estresante, por ejemplo,
reacciona y comienzan a transformar su comportamiento y pues no dura mucho, porque si ya dura más de un mes o más de 6 meses va a ir cambiando el diagnóstico de qué se trata este caso. Pero muchas veces que pueden ser días o semanas que tiene una conducta muy extraña y sin embargo pasa el factor estresante y desaparece la sintomatología y, y nunca más vuelve a aparecer un cuadro semejante. Por eso hay psicosis reactivas breves. Hay también trastornos delirantes donde una persona eh, tiene fijada algunas ideas que son completamente extrañas, que colindan con apartarse de la realidad, pero sin embargo se puede desarrollar en forma, digamos, normal y puede realizar sus actividades productivas, puede estar con su familia, pero tiene siempre una idea que está perseverando y que perturba a su entorno y a él mismo, porque le genera también cierto tipo de conducta solamente en relación a esas ideas. A eso le denominan los trastornos delirantes, o algunos le dicen también delusionales. Hay psicosis orgánica, o sea, producidos por alguna enfermedad, una patología. En el Hospital Balizán algunas veces hemos visto este tipo de cuadros y realmente todos los que vienen ahí, ¿no? La esquizofrenia, diríamos, es el abanderado dentro de la psicosis, puesto que ya esa es una enfermedad crónica donde el trastorno primario del pensamiento y de las percepciones, y también se pueden ir afectando otras esferas mentales, como el afecto y otros más, ¿no? El trastorno esquizofreniforme son aquellos cuadros que asemejan, una esquizofrenia, pero realmente, sea por el tiempo, o sea por algunas otras características, finalmente no llegan a ser una esquizofrenia, sino da la impresión de, por eso se llaman trastornos esquizofreniformes. Y el trastorno bipolar, que antes se llamaba la psicosis maníaco-depresiva. Entonces, ¿por qué? Porque había etapas o momentos de esta enfermedad donde también se podía desligar de la realidad y el paciente con este diagnóstico antiguo de psicosis maníaco-depresiva, eh, eh, a perder el contacto con la realidad, pues le asignaban este nombre. Estudios posteriores más bien nos fueron precisando que solamente de estos cuadros que el trastorno bipolar se considera dentro de los trastornos del afecto, eh, no era solamente un 30% nada más hacían cuadros psicóticos, ¿no? Entonces, como que era muy injusto denominarlo psicosis maníaco-depresiva cuando un 70% no hacía síntomas psicóticos, solamente se deprimía, hacían un cuadro que se levantaba el ánimo y hasta ahí nada más llegaba. Por eso fue el término trastorno bipolar, el nuevo nombre. El trastorno esquizoafectivo, donde justamente es difícil diferenciar si es una esquizofrenia o es un trastorno afectivo, como que está mitad, y por eso se mantiene esta categoría de trastorno esquizoafectivo. Y finalmente, dentro de lo que estoy mencionando aquí, la depresión psicótica. La depresión psicótica es donde un trastorno del ánimo que se cae, la persona está muy apagada, con todo el cortejo sintomático que quienes trabajamos en salud mental lo podemos tener en cuenta, se asocia una sintomatología psicótica que puede ser de tipo delusiva, también de tipo pseudoperceptiva, y entonces a la depresión le agregamos también el término psicótico. La CIE-10 lo tiene como episodio depresivo generalmente grave, acompañado de síntomas psicóticos. Bueno, entonces aquí vamos viendo que la psicosis, por su sintomatología, por la forma como afecta al paciente, no solamente le va a afectar a él, sino va a afectar a todo su entorno, y el entorno cercano que tenemos todos nosotros, seamos pacientes o no, es la familia. Entonces, eso ha cobrado importancia grande para poder ver de qué manera
a través de la intervención familiar o la terapia, algún tipo de terapia, se puede ayudar también a personas que tienen estos padecimientos. Y nosotros generalmente a los cuadros psicóticos, ya olvidemos toda la clasificación, sino hablar de psicosis en el término de personas que se han desconectado, sea temporalmente o de una manera más prolongada, se han desligado, desconectado con la realidad. Dentro de nuestra sociedad se le relaciona mucho con algunos estereotipos, ¿no? Se le asocia la psicosis con violencia, se le asocia la psicosis porque es sinónimo de locura, diríamos, no solamente que locura no es un diagnóstico médico, es un término, diríamos, hasta poético, pero no vamos a encontrar en ningún libro de psiquiatría una categoría diagnóstica que se llame locura. Pero me refiero en esos términos porque en el común de la gente esa locura, esa psicosis lo asociamos con este tipo de características, que sea violento, que sea agresivo, que sea sucio, que sea ocioso, que esté constantemente alterando y perturbando el entorno social, y eso le genera una un estigma, diríamos, ¿no? Pero en realidad, si quienes estamos trabajando con los pacientes psiquiátricos, sean psicóticos o sean neuróticos, para utilizar esa clasificación antigua, pues estamos en una lucha para introducir dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, que ese estigma se vaya diluyendo, porque en realidad una persona que adolece de una psicosis, digamos, el adjetivo que más se le podría asociar en todos es el sufrimiento. Imaginen una persona que de repente comienza a sentir que pierde el control, de sus acciones, comienza a tener, a percibir que no puede manejar su voluntad, que no puede manejar sus pensamientos, que no puede organizar bien sus ideas, que comienza a escuchar lo que otros no escuchan, que comienza a sentir que lo amenazan, que hay gente que le quiere hacer daño. Esa persona sufre, y sufre mucho. Por ello es importante que el personal de salud empatice con esa imagen del paciente psicótico que es un sufriente y que necesita justamente un trato, no diferenciado en el sentido de que sea menos o que sea más, sino un trato humano que nosotros lo podemos promover a través de un entorno, de los entornos institucionales, como puede ser nuestro hospital, pero también transmitir que en la familia también lleven ese tipo de cambio de concepción, de cambio de actitud, de que cambien esos estereotipos del psicótico, del loco, que no estén relacionándolo con la violencia o con otro tipo de características. Yo les diría, más bien, porque existe ese estigma, cuando existe esa actitud contra el paciente psicótico, de marginarlo, de ponerlo en los límites de la sociedad, es que muchas veces se reacciona con violencia, porque se siente tratado de una manera hostil. O sea, la violencia viene a ser una respuesta a la hostilidad, y en el enfoque sistémico, justamente, uno de los componentes del paradigma sistémico es salir de la causalidad lineal a pasar a la causalidad circular. Es cierto, yo no voy a negar que hay conductas de pacientes psicóticos que están llenas de violencia, de agresividad, y que uno puede decir, mira, ahí está, es violento, claro, pero esa violencia está encuadrada dentro de todo un juego circular, donde también la sociedad es hostil con estas personas. Y si no lo sentimos nosotros de ese modo, cuando conversamos e interactuamos con las familias,
que tienen, y más aún con aquellas que tienen uno de sus miembros como portador de un trastorno psicótico, pues no vamos a poder transmitirle de manera eficiente una idea y un sentir de que el estigma debe disminuir. En el Hospital Balizán, nosotros atendemos pacientes depresivos, pacientes psicóticos, pacientes con adicciones, pacientes diferentes patologías y trastornos. Y miren, esta es la estadística que tenemos del año 2019, o sea, es el último año completo que tenemos las estadísticas, el 2020 nos falta mes y medio más para tener los números completos, y vemos pues que hemos tenido 80.793 atenciones, o sea, consultas en consultorio externo, ¿no? Y más o menos tenemos un promedio de que una concentración de que cada paciente tiene 4 atenciones al año, por lo menos, como promedio. Por lo tanto, si tenemos 80.793 atenciones, atendidos, vamos a tener, ahí está un cuadrito, unos 20.000, para expresarlo en números redondos. Y si ustedes ven donde está señalando la flecha, ahí están los diagnósticos. Hay esquizofrenia, está el número 1 dentro de las consultas externas de no solamente de adultos, sino adultos y niños en el Hospital Balizán. Ahí hay otras patologías, trastorno de ansiedad, episodio depresivo, trastornos hipertensos y otros más. Pero miren, la primera causa de atención de daño que atendemos en el Hospital Balizán es esquizofrenia, que es, digamos, el abanderado dentro de la psicosis. 25%, o sea, la cuarta parte. Por lo tanto, con esos cálculos que están en el cuadro de la izquierda, nos damos cuenta que 5.000 personas que son portadores de un trastorno psicótico atendemos en el Hospital Balizán. Y eso de que, ¿por qué les traigo en estos momentos a esta reunión? Porque nosotros también hemos tenido algunos números que hemos hecho para ver las terapias familiares que nosotros vemos al año. Vemos unas 4.000 sesiones de terapia familiar, para poner también en números redondos. Nosotros vemos que familias que tengan un paciente con esquizofrenia, para redondearlo solamente a la esquizofrenia, es solamente el 5%. O sea que 5% de 4.000 sería ¿cuánta sería bastante pequeño? A ver, más o menos serían 200 atenciones, el 5% de esos 4.000. Y si nosotros también podría ser que un promedio de 4 sesiones recibe cada familia, estaríamos recibiendo 50 familias en todo un año. Cosa que nosotros lo vemos muy poco, ¿no? A pesar de que si estuve revisando a propósito de esta conferencia, estuve revisando algunos libros y revisaba los jueces psicóticos de la familia, que lo describen varios autores de la Escuela de Milán. Y la Escuela de Milán atendió 290 casos en 7 años. 290 casos y ha escrito un libro, qué bien. Nosotros en 7 años podríamos tener 350 porque son 50 por año y todavía no hemos escrito un libro como departamento. Hemos publicado algunos trabajos, eso sí, pero no un libro. Y eso podría ser un reto para nosotros porque hay el material que podríamos utilizar. Pero frente a esa situación, volviendo a este cuadro, pues nosotros queremos tener un poquito más de cobertura, por lo que después vamos a hablar de lo que puede ayudar la terapia en las familias que tienen un paciente o es portador de un trastorno psicótico. Y es que hemos querido o tenemos en el tintero se ha quedado un programa de terapia familiar para pacientes con psicosis, pero pacientes hospitalizados en el Hospital Balizán. Es un programa que esperemos que cuando pase la pandemia podamos reactivarlo porque estaba en el plan del año 2020
pero en marzo tuvimos esta emergencia sanitaria y muchos de los proyectos se quedaron en stand-by, como se dice, ¿no? Bueno. Entonces, miren, nosotros quería primero ver, exponerles si existe una relación entre alguna tipología de las familias el, la presencia o no presencia de un paciente con psicosis. El año 98, estos son números de un trabajo de investigación que se hizo en el Departamento de Familia, donde se estudió el perfil estructural sistémico de las familias con pacientes nuevos atendidos en el Hospital Hermilio Berlizán y su correlación con el diagnóstico psiquiátrico. Miren, el proyecto era muy ambicioso. Nosotros queríamos investigar estos perfiles con la idea de establecer un perfil por decir, de pacientes psicóticos, un perfil de familia de pacientes depresivos, si existía un perfil de pacientes adictos o un perfil. En realidad, cuando hicimos nuestros resultados y en las conclusiones comenzamos a ver que la patología en sí no era un buen elemento que podría hacer que tipifique un tipo de familia. Ya otros autores, como me parece que Rabin o Wen Shinsen, habían intentado hacer eso y no se había encontrado algo así. Pero sin embargo, sí nos sirvió para encontrar algunas características. Por ejemplo, si comparábamos familias que tengan un paciente con esquizofrenia o con alcoholismo, con adicción a pasta básica, depresión y trastorno de ansiedad, son los diagnósticos que nosotros utilizamos porque era lo que teníamos más a la mano dentro del hospital. No tenemos trastorno psicosomático, no tenemos otro tipo de patología con cual también podríamos haber hecho este estudio. Y nosotros nos dimos cuenta que sí, este instrumento que nosotros utilizamos establecía medir 5 dimensiones diferentes, en las cuales una era medir la estructura, evaluar el estadio de desarrollo, la resonancia afectiva, la etiquetación del paciente identificado, la resolución de conflictos, y el PTE era el puntaje total. El puntaje total estratificado, que nosotros fue un aporte nuestro a este instrumento que había sido inventado o construido por el doctor Chapotnik de una universidad de Miami. De los resultados que obteníamos, sí que la esquizofrenia determinaba una disfuncionalidad global en todas las familias de los casos que nosotros estudiamos y con un índice de significación estadística importante, lo cual decía, sí, en términos generales, una familia que tiene un paciente psicótico tiene un alto nivel de disfuncionalidad global. Y eso se correlaciona muy bien con otro tipo de trabajos que Bowen en los años 50 y Jackson, Haley, que han estudiado también a las familias con pacientes esquizofrénicos, también tenían los mismos resultados. Alta disfuncionalidad familiar en aquellas familias que tienen un paciente psicótico. Bueno, y el resto de dimensiones, resolución de conflictos también. Todas las familias que, por lo menos en la muestra que nosotros tuvimos, eran cerca de 50 y tantos, la N fue de 50 y tantos casos, no tenía una buena performance. Etiquetación también. Y si ustedes lo ven con las otras patologías, van a ver que los números son diferentes, ¿no? Solamente para mencionar rápidamente, en alcoholismo, solamente la disfuncionalidad lo presenta cerca de la mitad de las familias. No todas las familias que tienen un paciente alcohólico son disfuncionales. Adicción a PVC sí es un poquito más alta, la depresión está con 62.5, los trastornos de ansiedad con 60%. Eso es solamente como referencial, ya que tenemos el cuadro acá.
Pero describiendo un poquito más las características de la familia, tanto usando nuestros resultados del trabajo que he venido mencionando, la disfuncionalidad, la idea global ya lo hemos mencionado, la disfuncionalidad en el tránsito del ciclo vital también nosotros fuimos encontrando, desglosando un poquito, observamos que hay una dificultad para acceder a una autonomía, independización del paciente psicótico y de la familia en general, ¿no? Las familias se muestran como congeladas, uno ve una familia que tiene hijos menores, lo ve que tiene ciertas características, pero cuando tiene hijos adolescentes, ya la familia se interactúa de un modo distinto y cuando familias que tienen hijos adultos tienen otro nivel de, de comportamientos. Sin embargo, cuando vemos familias con pacientes psicóticos, da la impresión que se hubieran congelado en una etapa anterior del ciclo vital. Generalmente da la impresión que estuviéramos, a pesar de que todos son adultos y no todos son psicóticos, la familia da la impresión que interactúa como si fuera una familia con hijos menores, con hijos de 10 años, 12 años o menos tal vez, donde la responsabilidad y el derecho del paciente no corresponde a sus competencias. Y ustedes lo ven, creo que quienes trabajan en salud mental van a ver que al paciente hasta el mismo médico le encarga al familiar quién es el que le tiene que dar la medicación. Pues no lo plantea competente para que sea él el que sea responsable de su medicación. Yo recuerdo que en una sesión de terapia familiar eh, se quejaba la mamá del paciente psicótico que no quería tomar sus pastillas y se le preguntó, se le dijo, oye, tú no quieres tomar sus pastillas, pero no lo has entendido lo que te dijo el doctor, o estás loco, o estás loco. No, pues él negaba que estaba loco. Dice, pero si tú no eres loco, pues te estás comportando como loco. Y si te comportas como loco, te van a tratar como loco. Si tú eres responsable y tomas tus medicinas, entonces él se le ponía en una situación media paradojal porque él tenía que representar no ser loco, no tanto como una representación falsa, sino en realidad como su sentir, pero tenía que dejar de actuar como loco para que lo traten a la vez como no loco. Entonces, hasta en esos pequeños detalles, o no sé si eran pequeños o grandes, pero no le damos la responsabilidad que ellos poco a poco se hagan responsables de su propio tratamiento, porque ese es un elemento importante para la buena evolución de un paciente que tiene un cuadro psicótico, por decir esquizofrénico, que su medicación se lleve de una manera apropiada. La disfuncionalidad, la etiquetación paciente identificado, esa dimensión medía la, la idea que tiene la familia que el paciente es el único problema que tiene la familia. Sin él, todo fuera felicidad. Y entonces el alto nivel estigmatizante en estas familias va desde la sobreprotección, o sea, quieren hacerle todo, hasta la conducta hostil, donde la emocionalidad expresada puede ser muy alta. Entonces, hay dos formas de etiquetar al paciente. Hay una forma dulce, siendo sobreprotector, o también una forma cáustica, teniendo la actitud hostil. Y sabemos cómo es que la emocionalidad expresada muy alta en las familias que se ven en este tipo de cuadros promueven las recaídas con mayor frecuencia, ¿no? Creo que personal de enfermería que está presente, que veo que son también del Hospital Emilio Balizán, yo les he escuchado decir cuando en los días de visita se aproximan, por los grupos familiares que se han ido formando el día cuando habían visitas y después comentaban, oye, ver cómo interactuaba la familia, decían, pero con esta familia cualquiera se vuelve loco. Y eso describía claramente cómo es que las familias con pacientes psicóticos tienen algunas particularidades, pero que no están hechas ahí para estigmatizarlas, sino a partir de eso, cómo podemos intervenir. Hay dificultad para cambiar el centro de atención, o sea,
él es la única fuente de insatisfacción dentro de la familia. Y finalmente, otra característica es la disfuncionalidad en la capacidad de resolución del conflicto, porque se ve una familia que frente a ciertas dificultades no toma medidas adecuadas, se congela en ciertas circunstancias muy rígidas, frente a cualquier problema lo quiere solucionar del mismo modo, su forma de comunicarse no permiten un flujo de la información, por tanto, no permite que resuelvan los problemas, no permite que resuelvan los conflictos, y es una de las características que nosotros hemos visto. Cuando nosotros tenemos ya las características, vamos bien, en la intervención psicoterapéutica en términos generales, podemos hablar que ahí tiene varios componentes, ¿no? Uno es el componente psicoeducativo, donde a la familia vamos a tratar de desculpabilizarlo. Muchas veces a terapia llegan las familias pensando que los han mandado porque algo malo han hecho, por lo cual el paciente se volvió así. Enfatizar el valor del tratamiento, la medicación, porque no vamos a ponernos a negar el gran efecto que puede tener la medicación, porque tiene estudios que demuestran los cambios en la neuroquímica cerebral que va a ayudar a los cambios en el comportamiento. Sin embargo, vamos a ver que en el juego relacional muchas veces la mejora comienza a ser una amenaza para toda la familia, que en algún momento podríamos explicarlo tal vez a la hora de las preguntas. También establecer y graduar las expectativas, porque a veces nos llegan familias donde el paciente ya es crónico, donde ha habido deterioro y quisieran que pudieran darles alguna fórmula o alguna prescripción para que haciendo algo ese paciente pudiera recuperar alguna de sus facultades. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay que graduar las expectativas también dentro de lo que pide la familia entre la psicoterapia. También hay que mejorar la comunicación. Tengamos en cuenta que en la psicosis se altera el pensamiento y uno de los componentes que se afecta el pensamiento, y el pensamiento se expresa a través del lenguaje, la banda digital de la comunicación, y entonces ahí tenemos que trabajar en esos aspectos. Que la comunicación sea clara, que sea directa. Vamos viendo que no siempre es así dentro de las familias, y tenemos que ir trabajando y elaborando poco a poco, porque esto no se hace de un día para otro. Explicitar los riesgos comunicacionales también, porque decirlo todo abiertamente muchas veces puede traer más problemas a callarlo. A la larga, el callar siempre traerá más problemas, pero hay que saber dosificar, y eso la familia lo tiene que ir experimentando poco a poco. Establecer las reglas de comunicación. ¿Qué va a pasar si yo me comienzo a molestar? Tendremos que ver cuáles son los signos que podemos avisar que me estoy molestando para que se detenga cierta transacción comunicacional, ¿no? Son elementos, muchas veces la terapia sirve como un laboratorio de ensayo de lo que se va a hacer en la casa también. Reforzar la capacidad de resolver problemas. Todo está en función de lo que hemos encontrado, las características de la familia con pacientes esquizofrénicos y por extensión de los psicóticos, donde ir identificando un problema. Para poder solucionar el problema tenemos que definirlo con claridad, así como lo hacemos en el método científico. Primero tenemos que establecer el problema. Si no establecemos con claridad el problema, nuestro trabajo de investigación no va a tener ni pies ni cabeza. En este caso no será una investigación científica, pero sí un entrenamiento de ir identificando los problemas que a veces vienen como un ovillo de lana, que uno no sabe por dónde sigue la dirección del hilo, pero poco a poco hay que ir deshebrando la madeja para que las familias puedan ir también entrenándose en ir resolviendo sus problemas. Finalmente, lo que decíamos de abordar la emocionalidad expresada. Nosotros vemos que es entendible que las conductas de un paciente psicótico pueden desarrollar en sus familiares una actitud muy negativa, porque en algún momento les ha puesto dentro de las actividades sociales
en aprietos, en vergüenzas, muchas situaciones que han experimentado y pues ya no quieren saber nada muchas veces con el paciente y revientan. Entonces hay que ir trabajando también los aspectos de emocionalidad expresada y cómo vayan dándose cuenta o cómo vayan ellos dándose cuenta, porque nosotros no podemos hacerles que se den cuenta, pero a través de esos encuentros terapéuticos ellos puedan ir determinando y precisando que esa alta emocionalidad expresada no ayuda mucho, sino más bien ayuda a que recaiga y se mantenga el mismo juego psicótico. Y expandir las redes sociales, ¿no? Las familias con un paciente psicótico, sea por vergüenza, por el estigma, se retrae, ya no frecuenta a los círculos sociales que antes hacía y entonces uno de los objetivos también es ir promoviendo esos detalles. Eso es lo que pasa en términos generales, lo que apunta una terapia familiar cuando hay un paciente psicótico. Pero tal vez, ojalá, ¿cómo estamos en el tiempo, Fabio? 7:49, a lo mejor me estoy pasando mucho en el tiempo, pero en realidad he puesto aquí le he puesto título casos clínicos, pero en realidad no todos son casos clínicos, porque yo diría más bien son algunas intervenciones que tal vez pueda ayudar a quienes no están trabajando en el área de la psicoterapia familiar y que no han sucedido dentro de un ámbito, de un setting terapéutico. Por ejemplo, le puse el título El nativo de Júpiter, porque eso fue una experiencia que me sucedió, una experiencia personal en un día que cuando trabajaba en un sector del hospital que se llama la clínica, que brinda servicios a pacientes de la seguridad social, pues uno de mis pacientes, yo estaba en ese momento haciendo terapia familiar y llamaron a mi servicio diciendo que el paciente se iba a ir, mi paciente se iba a ir y me había olvidado de terminar la epicrisis. Ya ustedes saben qué cosa es una epicrisis, el resumen de la historia de la hospitalización, perdón. Y entonces fui apremiado entre sesión y sesión, no tenía más de 5 minutos para hacer eso, así que fui con la urgencia y me crucé dentro del pasadizo, me crucé con un paciente psicótico que estaba ida y vuelta y se le veía muy perturbado. Bueno, yo me crucé con él, yo estaba apurado y no podía, entré a uno de los consultorios de hospitalización, cogí la historia y me puse a hacer mi historia, mi epicrisis. Y se acercó el paciente, entró y me dijo, doctor, quiero hablar con usted. Así, se le entró con una ira contenida. Yo le dije, mire, estoy haciendo en este documento que es importante, ¿podrás esperar unos minutos? ¿Cuánto? Me dijo. Y dije, serán unos 3 minutos. Está bien. ¡Prum! Se fue. Y se fue y lo vi que por el pasadizo se iba de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Y yo trataba pero no habrá pasado ni uno. Y regresó y no, ¿ya pasó, doctor? Bueno, le digo, no ha pasado los 3 minutos, pero veo que estás apurado. Le digo, toma asiento. A ver, dime, ¿qué cosa es lo que está preocupando? Y me dijo, doctor, ¿es verdad que yo soy de Júpiter? Claro, en ese momento ya no sabía si reír o molestarme, ¿no? Porque yo estaba apurado y bueno, en ese momento, pero le dije, mira, realmente a mí no me parece que eres de Júpiter, porque tú eres igual a mí y yo soy de la Tierra, yo conozco a tus padres, alguna vez he visto que han visitado y no me parece que eres de Júpiter. ¿Verdad, no, doctor? Me dijo. Sí, le dijo, no, tú no eres de Júpiter, tú eres igual que nosotros. Gracias, doctor. Y se fue. Y bueno, yo terminé de hacer mi epicrisis. Lo que a veces no, lo que traigo con este casito es que... Es doctor de la licencia. Lo que les traigo en este casito es que muchas veces nosotros también no nos tomamos, pensamos que nos abruman y podría haber dicho, técnico de enfermería, por favor lleve a este paciente y amárrelo y póngale su medicación porque me está fastidiando. Podría haber dicho eso también, ¿no? Pero me tomó un minuto escucharlo y el paciente se regresó, se fue más tranquilo, me dejó terminar mi epicrisis, tal vez me demoré un minuto más en hacer la epicrisis, pero valió la pena.
no hagas preguntas peligrosas. Eso no me pasó a mí, pero sí a un terapeuta que estaba a mi costado, porque íbamos caminando por el pasadizo de hospitalización y salió corriendo una señora y atrás los técnicos para cogerla con sus amarras. Ya sabíamos qué estaba ocurriendo, que sabemos es que un paciente se agita y quieren cogerlo para sujetarlo, para la mayor, digamos, veces es para evitar que se vaya a hacer daño, porque está agitado, también puede hacer daño a otro, y mejor lo sujetan hasta que se calme. Pero bueno, ese era el espectáculo que veíamos, saliendo la paciente y por ahí los técnicos a su tras con sus amarras, y la paciente dio la vuelta y se comenzaba a dirigir en el paseo hacia nosotros que veníamos en sentido contrario. Y parece que lo conocía al terapeuta que iba conmigo. Y lo contuvo, yo también me detuve, le contuvo a él realmente y le dijo, doctor, le dijo por su nombre, doctor, dígame. En eso ya los técnicos nos alcanzaron, ¿no? Llegaron y estaban detrás de ella. Y le dijo, doctor, dígame, ¿usted qué dice? ¿Estoy loca o no estoy loca? Yo lo miré y dije, ¿ahora cómo sale de esta? Entonces, y él le dijo, ¿por qué haces preguntas peligrosas? Y la paciente, ¿peligrosa por qué? Porque mira, ¿qué pasaría si te digo que si estás loca? No, pero no estoy, ya ves, te molestaría. Y no te puedo decir que no estás loca, pero que mira, te están persiguiendo con... No, pero mira, ahí salió esa frase de, si te portas como loca, te van a tratar como loca. Ah, sí, ¿no? Y dijeron, ¿qué ha pasado? Se le dijo a los técnicos. Bueno, ha hecho tal cosa. Oye, ¿estás haciendo eso? Pues, natural. Sí, pero la señora comenzó a explicar por qué había tomado esa conducta. Y bueno, a partir de esa conversación, toda su agitación se contuvo, se desapareció, solamente teniendo la capacidad de hablar. Pero a veces no pensamos en ello, ¿no? Y bueno, el limpia el dormitorio de tu hermano, eso sí pasó en una sesión terapéutica, y el Señor le milagro sucedió en la emergencia. Pero sí, yo creo que hay que ser prudentes con la hora, y creo que ahí nos vamos a detener. Entonces, si hubiera más bien algunas preguntas en la segunda parte, podríamos ampliar algunos detalles de lo que hemos hablado en esta primera parte. Aquí terminada con esta frase de Sigmund Freud, decía, si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Y es que algunos dicen, Bowen creo que dice, eso sí, no, ahorita no lo recuerdo con claridad, que dice, en realidad la incoherencia no existe. Lo que existe es que nos faltan datos. O sea, lo que nosotros catalogamos de incoherente es porque nos faltan datos para encontrar el sentido de lo que está sucediendo, sea de una frase, sea de un comportamiento, una conducta, y no todo va a ser de acuerdo a la forma como pienso yo. Mi lógica no debe ser la lógica universal. Hay que también dar la posibilidad que nosotros podemos escuchar otras formas de pensar que pueden ser muy diferentes a las nuestras. Muy bien, gracias. Ya, bueno, solamente para completar esos casitos, y a lo mejor puede servir también para que en situaciones semejantes en la atención en comunidad se pueda ir dando, ¿no? Ya hemos hablado del caso de cómo una situación completamente descabellada, así por ponerle un adjetivo popular, tomando un poquito paciente y escuchándole y conversar. No es cuestión de decirle que sí tiene razón el paciente, sino más bien en términos afables, de darle también un punto de vista diferente. Podemos ayudar mucho más que utilizando la fuerza, ¿no? En emergencia, una vez pasó que me llamaron a emergencia y fui como médico psiquiatra, no como terapeuta familiar, y tenía una señora con los ojos cerrados, amarrada a una silla, y que decía, Señor los milagros, 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 y se tomaba un respiro y seguía, Señor los milagros, Señor los milagros, Señor los milagros, y yo ya lo había escuchado que decía Señor los milagros desde que estaba entrando a la emergencia,
pero cuando me dijeron que ella era la persona y todos los familiares estaban acostados y me dirigí a la señora y le digo, señora, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Y la señora siguió, señor Lamila, pero creo que después de 2 segundos más, señor Lamila, y se detuvo. Abrió los ojos y me dijo, ¿a mí me ha preguntado? Sí, le digo, ¿en qué puedo ayudarle? Y me comenzó a contar todo lo que había pasado en su casa y el estrés. Pero mire, era una paciente que, bueno, tenía un diagnóstico de esquizofrenia y como tiene el diagnóstico de esquizofrenia, ella siempre es la que está etiquetada dentro de la familia y ella estaba tratando de protestar por por una injusticia que veía dentro de su casa y como no tenía otra forma de llamar la atención porque no le hacían caso y hablaba y lo dejaban al lado, ella comenzó a decir esa frase. Después me enteré que había venido con esa frase desde su casa. El Señor de los Milagros había empezado desde la casa, había pasado todo el taxi, había llegado la emergencia y seguía con Señor de los Milagros, Señor de los Milagros. Y entonces, como una palabra parece mágica en los aspectos relacionales, puede darse esta situación. Yo le diría que no siempre va a funcionar, pero uno tiene probabilidades de encontrar respuestas diferentes cuando uno comienza también a hacer actitudes diferentes y no lo mismo que viene haciendo la familia muchas veces. No porque lo haga, sean unos malos ellos, sino porque son pautas que los traen a través de los tiempos y que, bueno, tenemos que en los encuentros terapéuticos o encuentros de cualquier orden, nosotros hacer intervenciones, porque eso sí va dirigido para todos los asistentes. Nosotros podemos hacer intervenciones terapéuticas sin estar haciendo terapia. La terapia está más estructurada, estamos dentro de un setting, hay muchas condiciones que ayudan a que uno intervenga de una manera con bastantes ventajas. Pero sin embargo, una actitud bien planteada, una palabra bien dicha, puede considerar o puede constituir una intervención psicoterapéutica. No solamente se hace terapia, pero no solamente se hace intervención psicoterapéutica dentro de la terapia. Cualquiera de nosotros haciendo una actitud proactiva, cálida, de ayuda, puede tener un impacto terapéutico. Y la otra era un casito, sí, eso sí, ese era el único caso que traía de una familia nuclear monoparental, era la señora con sus 2 hijos, el hijo mayor de 19, 20 años y la hija menor de unos 14 años. El paciente identificado era el hijo mayor con un brote psicótico que ya estaba en tratamiento con consulta externa y lo habían derivado para trabajar los aspectos relacionados de la familia, lo habían enviado al departamento de familia. Y bueno, y la queja en el momento de lo que recordé para propósito de esta conferencia fue que él, no sé, este muchacho que gozaba de las preferencias de la mamá, era el hijo mayor, era el hijo varón, ella se había separado del papá, lo sentía como el varón de la familia y él se había psicotizado, tenía una conducta psicótica. Y bueno, él no limpiaba su cuarto, no tendía su cama y a quien le pedían que tendiera la cama de él era a su hermana y la hermana de alguna manera se quejaba de que pasaba eso. Y entonces y la mamá, como decía, tiene que ayudar a su hermano. Y bueno, terminada la sesión, yo le dije, bueno, ahora les quiero dejar una tarea, ¿no? Me inventé algunas tareas para la señora y a la señorita le dije, y tú vas a seguir limpiando el cuarto de tu hermano y le tienes la cama, pero por favor tienes que hacerlo dejando un día. No todos los días, sino dejando un día, porque creo que es una buena. La chica dijo, pero no, le dije, a todos les deja unas tareas, quiero ver cómo va. Ya la siguiente vino otra vez las quejas, la chica, pero yo, ¿por qué? Que nos levanto y la chica y dijo,
entonces, expresó su inconformidad, y cuando di tarea le dije, ¿y tú vas a seguir haciéndolo igual, dejando un día? ¿O quieres hacerlo todos los días? No, ya, dejando un día. La siguiente sesión igual. No, hasta la segunda sesión fue igual. La tercera sesión la chica ya no aguantó. Me dijo, doctor, ya no lo voy a hacer. Y yo le dije, ¿por qué no lo vas a hacer? Doctor, porque no sé cuánto. Y la mamá salió y dijo, doctor, ya me di cuenta. Cuando usted lo ha comenzado a hacer, ya me di cuenta de lo que yo no me daba cuenta cuando lo hacía yo. O sea, yo le daba la pauta que la mamá le daba. Y cuando lo vio que lo hacía yo, vio que era absurdo. Esa es una intervención paradojal. Uno prescribe el problema y hace que el resto vea de una manera diferente el problema y le da la posibilidad de cambiar. Entonces, cuando la chica me comenzó a reclamar, la señora salió y dijo, doctor, ya me di cuenta. Muchas veces las palabras o el lenguaje digital no logra llegar a nuestros usuarios. Muchas veces tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje para poder hacernos entender algunas cosas, y el lenguaje no verbal es el lenguaje más ancho que tenemos dentro de la banda de comunicación. Bueno, esos eran los dos más que tenía.